Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión del 3 de mayo del año en curso, donde estamos viendo los diferentes estadísticos dentro de la estadística descriptiva, ¿no? A ver, lo que nos toca ver ahora son los famosos estadísticos de posición, que también, al igual que los estadísticos de tendencia central, se presentan en tres categorías. Tenemos acá a los cuartiles, a los deciles y a los percentiles, ¿no? Que por la analogía vista en sus definiciones son expresiones cuasi equivalentes, solo varía en algún aspecto eh, mm, muy simple, ¿no? Dentro de su descripción. Entonces, vayamos empezando esta sesión. Entonces, podemos indicar que los estadísticos de posición van a dividir a la distribución muestral, ¿no? O a la distribución poblacional en partes equivalentes con el mismo número de observaciones. Dentro de este ámbito, las más importantes son los cuartiles, los deciles y los percentiles, ¿no? Las cuales van a definir solo, o se definen solo para datos agrupados de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de ver a los cuartiles, acá en esta parte, los cuales van a ser puntos que van a dividir a la distribución en cuatro partes, y en ese sentido van a designarse esas cuatro partes con Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Entonces, estaríamos hablando que hay tres cuartiles, ¿no? Cuando uno trabaja en este entorno. Los cuales se calculan bajo esta expresión, ¿no? Entonces, un cuartil K, ¿no? Con K igual a 1, 2 o bien 3, va a ser igual al límite inferior más, voy a tener acá la diferencia de K veces N dividido entre 4 menos la frecuencia absoluta anterior al reglón que vamos a elegir por el ancho de clase sub I dividida entre su frecuencia absoluta. Se observa, dice que el cuartil 2 va a ser equivalente a la mediana, ¿ya? Es lo que siempre se representa. Y si ustedes observan, la fórmula de los cuartiles es muy similar a la fórmula de la mediana, con la única diferencia es que en esta parte ya no está n medio, sino está k por n dividida entre 4, ¿no? Esa es la proporción que tenemos que ir analizando en cada uno de los eventos. Si uno va viendo también la definición del decil, ¿no? Entonces, los deciles van a ser puntos que dividen a la distribución en 10 partes iguales, los cuales se van a designar con D sub 1, D sub 2, D sub 3, así sucesivamente hasta D sub 9. Y de igual manera que el cuartil, los deciles también se calculan bajo una expresión parecida. El decil sub K es igual al límite inferior, ¿no? Más esta proporción de K por N, pero esta vez partida o dividida entre 10, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior por el ancho de clase sub I dividida entre la frecuencia absoluta sub I. Acá nos indica que el decil quinto es igual también a la mediana. Podemos también rápidamente dar la definición de lo que es un percentil. Un percentil van a ser puntos también dentro del espacio de análisis, las cuales van a dividir en 100 partes iguales y se van a designar con P sub 1, P sub 2, P sub 3 hasta el percentil 99. Cada percentil se va a calcular bajo esta fórmula, P sub K, ¿no? Y es igual al límite inferior más esta diferencia en donde está la proporción de N por K dividido entre 100, ¿no? Vean ahí esa expresión matemática que es bien característica en las medidas de posición. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, todo ello multiplicado por el ancho de clase sub I dividida entre, acá es la frecuencia absoluta sub I. Hay un errorcito ahí de transcripción. Acá es la frecuencia absoluta
subir. Entonces, en ese sentido, vean, se ve que el percentil 50 va a ser igual también a la mediana. Bueno, entonces lo que vamos a destacar en esta parte, voy a dibujar una línea de tiempo por acá. A ver. Muy bien, por ahí. Bien. Voy a hacer la línea de tiempo. Vamos a decir que todo es el conjunto de datos de la muestra, entonces acá vamos a tener lo siguiente, ¿no? Cuando yo tengo que hablar del cuartil, vean, esta línea la tengo que, vamos a asumirla, que es toda la muestra y la voy a partir en 4 pedazos. Una primera partición será por acá, ¿no? Estoy partiendo en 2 mitades. Cuando hablo de 2 mitades, estaría hablando de la mediana. Vean, este sería el 50% y este otro sería el restante 50%. Pero yo no quiero hablar de la mediana, quiero hablar de los cuartiles. Entonces acá voy a subdividir esta parte, ¿no? Aquí ya tendría las 4 partes dentro del espacio muestral o dentro de una población. Entonces, a este primer pedacito se lo va a designar como el cuartil 1. A este segundo pedazo como el cuartil 2. Y a ese tercer pedazo como el cuartil 3. Este hablará del 25%, este hablará del 50%, este hablará del 75%, y el último hablará del 100%, que no es tan meritorio hablar, ¿no? Del 100%, sino de estos pedacitos. Entonces, cada pedacito representa el 25%. Dentro de esta medida de posición. Entonces, ahí están los 3 cuartiles, ¿ya? Para que no nos perdamos dentro de esta acepción. ¿Qué es lo que nos dice la nota, no? Dice que el cuartil 2 es la mediana. Entonces, vean, ¿no? Representa siempre esa mitad del 50%, la famosa mediana, representada por el cuartil 2 también de forma análoga. Si me voy ahora a describir lo que es un decil, entonces voy a tener acá la misma recta que va a ser la analogía de los diferentes deciles, voy a partir ahora en 10 pedazos. ¿Vean? Un pedazo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Entonces sería, acá estaría el decil 1, ¿no? El decil 2, el decil 3, el decil 4, el decil 5, el decil 6, el decil 7, el decil 8, el decil 9. Y entonces cada pedacito, ¿no? Vean, los pedazos son iguales, cada pedazo va a representar el 10%. 10%. Y si hacemos la acumulación de esos porcentajes, van a sumar el 100% dentro de este estudio, ¿no? Vean, el decil 2 va a representar el 20% del estudio dentro de la muestra población. El decil, por decir el 4, ¿no? Va a representar el 40% de estudio dentro de ese estudio. Y así sucesivamente, ¿no? Puedo ir describiendo cada uno de los 9 deciles dentro de la
dentro del caso de estudio que se tenga que analizar, ¿no? Entonces, vean, acá he partido en 4, acá estoy partiendo en 10, se puede partir en 20, en 30, ¿no? Y para no estar partiendo ya así de una forma bien arbitraria, entonces nacen los percentiles, ¿no? Los percentiles ya son particiones mucho más finas, ¿no? Donde ya se hablan ya de 99 pedazos, en realidad deciden de 100 pedazos iguales. Y acá tendríamos, por ejemplo, si hacemos la analogía, acá estaría el percentil 1, por acá estaría el percentil 2, el percentil 3, el percentil 4, ¿no? Puntos suspensivos. En alguna parte debe estar pues el percentil, por acá puede estar el percentil 48, ¿no? El percentil 49, ¿no? El percentil 50, ¿no? El percentil 51, el percentil 52, y excesivamente no puedo ir llegando al percentil 98 por acá, y finalmente el percentil 99. Entonces, cada pedacito representará el 1%, ¿no? Son pedazos mucho más finos, ¿no? Y ahí tendríamos que tener mucho cuidado a la hora de trabajar, ¿no? Se aprecia claramente que el percentil 50 es la mediana, porque va a reunir también al 50% dentro del estudio de análisis. Entonces, vean, esas son los estadísticos de posición, o en algunos textos lo llaman también las medidas de posición. Son 3, cuartiles, deciles, percentiles. En algunos textos hay los quintiles, ¿no? Los que parten a la muestra o a la población en 5 pedazos, y cada pedazo estaría representado por el 20%, ¿no? Pero para no entrar en esos aspectos ya son apreciaciones mucho más básicas. Pues para eso vamos a tratar de utilizar los deciles para tratar de hablar también de esos porcentajes. Bueno, entonces para que comprendamos mejor los estimadores de posición, o perdón, los estadísticos de posición también, vamos a tratar de analizar este caso básico, donde nos dan una tabla que contiene en la primera columna el precio de perdón, en miles de dólares, y en la segunda están las frecuencias eh, de los automóviles vendidos dentro de cada intervalo de clase, ¿no? Quiere decir que hay 8 automóviles, ¿no? Por ejemplo, en la primera frecuencia, que tienen un precio o que se han vendido a un precio de 15,000 hasta 18,000 aproximadamente en miles de dólares, ¿no? Y así sucesivamente se ha ido construyendo esta tabla de distribución de frecuencias. Entonces, dentro de este estudio, lo que tenemos que calcular es el cuartil 3, ¿no? El decil 2, el decil 6, el percentil 30 y el percentil 75. Nos vayamos encarando la solución en esta columna. Ya voy a colocar acá la solución. Y para encarar esa solución, yo necesito determinar la tabla de distribución de frecuencias dentro de este estudio como tiene que ser. A ver, si yo tengo esa tabla. Quisiera la tabla ya para no estar. Ya, a ver, voy a tratar de reformular la tabla de la siguiente manera.
Vamos a indicar acá una tabla de distribución. La vamos a construir de esta forma. Acá. Eso. Ya, con calmita vayamos detallando la tabla con todas sus particularidades. Bien, por ahí. Ya entonces tengo acá el evento del límite inferior. Vamos a colocar acá el límite inferior hasta el límite superior. Vamos a describir que acá son cerrados, ¿no? Y acá son abiertos. Y entonces la variable que representa al precio de venta en miles de dólares. Acá estaría la frecuencia absoluta, F sub I. Y por acá voy a detallar lo que necesito, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada. Entonces tendríamos acá 8 más 23 sería 31, el siguiente. 31. 31 más 17 sería 48. ¿Estamos bien? Luego 48 más 18. 66 sigue. 66. Luego tendríamos 74, ¿no? 78. 78 y finalmente 80, ¿no? Esas serían las frecuencias absolutas acumuladas a cada intervalo de clase. Ya, a ver, vayamos viendo qué es lo que nos dice en el cálculo del cuartil 3. ¿Qué vamos a decir? Inciso A, sino cálculo del cuartil 3, ¿no? Así. ¿Cómo es la fórmula de un cuartil? Recordemos que la fórmula de un cuartil, K es igual, acá lo vamos a enfatizar, es el límite inferior más, acá tendríamos la proporción, ¿no? O el número de n por K sobre 4, cuando se habla de cuartiles se divide en 4 pedazos, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, todo eso por el ancho de clase sub I dividido entre la frecuencia absoluta sub I. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacíamos en la mediana? En la mediana lo que hacíamos era calcular primero el valor de n medios y luego buscábamos el primer mayor en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas a n medios. Y acá es lo mismo, ¿ya? Voy a calcular primero para el cuartil 3, ¿ya? Esta proporción, esta n por k sobre 4, ¿ya? N por k sobre 4. Entonces, primero voy a anotar qué cuartil estoy calculando. Estoy calculando el cuartil 3. Entonces, coloco en esa posición o en donde vea ese valor de k, dicho valor. O sea que voy a tener algo así, ¿no? Así, ¿no? Y entonces, ahí vean dónde está yendo la posición 3 de dicho cuartil, ¿no? Ahora vayamos calculando mentalmente este valorcito. Es n por 3 dividido entre 4. Mi n vale 80 dividido, perdón, 80 por 3 dividido entre 4.
¿Cuánto vale ese valor aproximadamente? 60. 60. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso, jóvenes. Estoy haciendo la observación en esta parte. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacíamos en la mediana? Buscábamos en esta columna al primer valor, ahora a 60, en este caso de los cuartiles también. Y voy a resaltar ese hecho, ¿ya? Acá vamos a colocar con un color, un amarillo mucho más fuerte. A ver, ¿el 8 es mayor a 60? No. ¿El 31? No. ¿El 48? No. ¿El 66? No. Ese es el primer mayor a 60. Entonces, acá voy a encuadrar ese renglón, ¿bien? Ahí. En esa línea va a estar el cuartil 3, por si acaso. Lo voy a resaltar como tiene que ser. Vamos a resaltarlo con verde esta vez. Ahí. Y la línea también. Listo. Vamos a indicar que en esa línea va a estar el cuartil 3. ¿Ya? El cuartil 3. Entonces, de esa línea es la que sale todos los datos dentro del problema. Vayamos viendo, me van a ayudar. ¿Quién es el límite inferior de ese renglón escogido? 24. 24. De 24. Más este valor de n por 3 entre 4, ya lo tengo acá, vale 60. ¿Quién es la frecuencia absoluta anterior a ese renglón? 48. 48, acá está el ganchito, hemos dicho, ¿no? El ganchito acá para arriba, ¿no? Al igual que la mediana. Entonces vamos a indicar acá que tengo que sustraer ese valor. Por el ancho de clase sub i, ¿cuánto es la longitud de ese intervalo? 3. 3. Y su frecuencia absoluta en ese renglón es 18. ¿Cuánto da toda esa operación? 26. Bueno, a mí no, quizás me equivoco. A ver, vayan corroborando. 26 me indica. 26, ingeniero. Excelente, ¿no? Vean, salía un entero, ¿no? Ahora si no fuese así, se redondea según el dato de estudio. Ya. Vean, si vemos nuestra base teórica, hemos calculado este cuartil 3, este de acá, ¿no? Y ese cuartil representa al 75% de estudio si vamos observando de izquierda a derecha. Vamos a analizar. ¿Qué es lo que vamos a decir de este 26? Vamos a indicar que a ver, ¿cómo interpretábamos la mediana? La mediana indicábamos que el 50% de las observaciones o de un estudio estadístico representan ese valor, ¿no? Entonces vayamos viendo qué vamos a concluir al igual con respecto al cuartil 3. Entonces vamos a interpretar que el 75%, ¿no? De los automóviles vendidos tienen un precio menor o igual que a $26,000 dentro de este estudio. Nuevamente, ¿no? El 75% de los automóviles vendidos tienen un precio menor o igual que a $26,000, ¿no? Y obviamente el restante 25% tendrán un precio mayor o igual que a $26,000. Esa sería la interpretación dentro de el cuartil número 3. Prosigamos con el cálculo del decil 2. A ver, el decil 2, vayamos a ver, viendo la fórmula. A ver, ¿cómo es parecida a la del cuartil anterior? A ver, el decil 2, voy a anotar la fórmula del decil. Un decil sub k no es nada más que el límite inferior, ¿no ve? Más, acá voy a colocar
el número sería n por k, o k por n también puede ser. Este se divide entre 10 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior por el ancho de clase sub i dividido entre f sub i. Vean, las fórmulas son idénticas, ¿no? Solo que varía en la partición nada más. Arriba está partida en 10 pedazos, acá está partida en... Perdón, arriba está partida en 4 pedazos y acá en 10, ¿no? Entonces, al igual que el cuartil, primero tenemos que calcular el decil correspondiente. Me piden acá el decil 2, entonces voy a sustituir donde ve acá el valorcito de 2. Ahí está. Y ahora voy a calcular esa proporción. A ver, acá tengo el valor de la muestra es 80 por, esta vez, 2, ¿no? Dividido entre 10. ¿Cuánto da ese valorcito? 16, Inge. Ya, 16. Entonces ahí lo resaltaré para que no se pierda, ¿no? Ya, entonces tengo el valorcito de 16. Busco en mi columna de las frecuencias absolutas acumuladas al primer mayor, a 16. Entonces, por acá está, ¿no? Sería esta. Ahí. Y vamos a decir que el decil 2 está por este reglón y el ganchito inmediatamente lo realizamos para el decil 2. Y empezamos a calcular. Acá vamos a tener el límite inferior de ese reglón es 18, más acá nos salió 16, ¿no? Menos el anterior valor de la frecuencia absoluta acumulada sería 8, por el ancho de clase de ese reglón es 3, dividida entre su frecuencia absoluta que es 23. A ver, ¿cuánto nos da? 18.78. 19,04. A ver, 19.04. 9,04. ya 19.04 lo redondeamos a 19, ¿ya? Entonces, el decil 2, vean en nuestro aspecto teórico, el decil 2 habla del 20%, ¿no? Si leemos de izquierda a derecha, ¿no? Nos acumula el 20%. Entonces vamos a indicar acá que el 20% de los automóviles vendidos tienen un precio menor o igual a $19,000. ¿Ya? Nuevamente, el 20% de los automóviles vendidos tienen un precio menor o igual a $19,000. Entonces es fácil, vean, calcular los diferentes deciles. Me pide el decil 6. A ver, vamos a calcular el decil 6 rápidamente. Acá voy a colocar el decil número 6. Voy a primero anotar la fórmula del decil, ¿no? Acá tengo la analogía. Vamos copiando toda la fórmula para un decil, ¿no? Y vamos calculando ahora, ¿no? Voy a borrar el valorcito de K porque me pide el decil 6 o el sexto decil. Y empiezo a calcular primero este valorcito. Tendríamos 80 por 6 dividido entre 10. ¿Cuánto me da ahí? 48. 48. 48 entero, muy bien. Resalto esa parte. Empiezo acá a seleccionar mi reglón, a ver cuál es el primer mayor o igual que a 48. Acá coincide, vean, ¿no? El primer mayor o igual, ¿no? Acá está, 48. Este de acá, ¿no? Entonces, el decil 6 está por acá, vean, ¿no? El decil 6. El decil 6. A ver, voy a ver. Está por acá. Es una buena pregunta y ves que me hacían, ¿no? ¿Qué pasa si es igual al valor que buscamos? Entonces, tienen que buscar al primer valor
mayor o igual que. Este 48 es el primer valor mayor o igual que 48. Entonces, por ese reglón debe estar el, que vamos a resaltar, el ganchito inmediatamente, debe estar el decil 6, ¿no? Entonces, vayamos viendo. ¿Quién es el límite inferior en ese reglón? ¿O cuánto vale? Ahí. 21. 21. Ya, vamos a colocar ahí ese valor 21 más, acá tenemos 48 menos 31 multiplicado por 3 dividido entre 17. ¿Cuánto me da aproximadamente? 24. Entero. 24. 24. 24. ¿Listo? Ya está, ¿no? Entonces, el decir 6 habla del 60%, ¿no? Entonces, vamos a decir que el 60% de los automóviles tienen un precio menor o igual que $24,000, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese sentido van a ir interpretando. Vayamos al percentil 30. A ver, quiero hallar ahora el percentil 30. Lo voy a bajar un poquito más acá. A ver, el percentil 30 lo que hace es la partición en 100 pedazos, pero me interesa el que esté en la posición 30. Entonces vamos a colocar acá el límite inferior más n por k, dividido entre 100 esta vez, ¿no? Menos la frecuencia absoluta anterior por el ancho de clase sub i por la frecuencia absoluta sub i. Acá es el percentil k, ¿ya? Pues como nos pide ahora el percentil 30, sustituyo ese valor, ¿no? Acá en esta parte. Calculo ese en la nubecita el valorcito de 80 por 30 dividido entre 100. ¿Cuánto me da? 24. 24. 24, ¿ya? Ahí. Selecciono el reglón. ¿Dónde estará el 24? Acá vean, ¿no? Este reglón, el primero que se está resaltando, ahí también se ubica el percentil. Voy a colocar el percentil 30. En ese reglón también está. Es el primer mayor, ¿no? Entonces vayamos extrayendo los datos. Acá tendríamos el límite inferior vale 18 en ese reglón, más acá me indicaron que todo eso vale 24, menos la frecuencia absoluta anterior que vale 8, acumulada anterior por 3 dividida entre 23. ¿Cuánto tendríamos acá? $20.08. Ya, 20.08. Lo redondearemos a 20. Ya podríamos decir, ¿no? Que, a ver, el percentil 30 nos va a hablar del 30%, ¿no? Entonces vamos a decir que el 30% de los automóviles vendidos tienen un precio menor o igual que a $20,000, ¿no? A $20,000. ¿Puedes repetir, Inge, la interpretación? Sería el 30% de los automóviles vendidos tienen un precio menor o igual que a $20,000. Bueno, y finalmente nos piden el percentil 75, ¿no? A ver, si vemos nuestra gráfica, el percentil 75 va a estar por acá, ¿no? Pero vean, el percentil 75 va a medir el 75%
de todas las observaciones, ¿no? Pero ese percentil 75 va a coincidir con el cuartil 3, vean, ¿no? Acá tengo 25 más 25 más 25, es el 75% también. Entonces va a ser el cuartil 3. ¿Ya? En ese sentido, vean, que el cuartil 3, van a darse cuenta en esos aspectos, va a coincidir con el percentil 75. Entonces, no es necesario calcular, ¿no? Por eso hay algunas notas, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, el percentil 75 nos va a dar 26 de seguro, ¿no? Entonces, hay que buscar también esa corroboración. Les voy a dejar eso como ejercicio para que corroboren si evidentemente da 26, ¿no? Tiene que ser así porque estamos haciendo ese estudio. Bueno, esas son las medidas de posición dentro de este estudio. Espero que haya quedado claro para las futuras, los futuros casos de análisis y las posteriores interpretaciones. Hasta luego.